para mí es muy grato presentarles hoy a Janet Salcedo como conferencista en esta charla. Janet Salcedo es coordinadora de posgrados, pero adicional es la directora general o CEO de ADN Emprendedor, donde pues vaya, cumple con todas el expertise en la parte financiera, en la parte mercadológica, en la parte de producción, en la parte comercial. Y es por eso que es la indicada para hacer estas aportaciones en temas de alta dirección, puesto gran parte de su día a día empuja hacia sus clientes o asesora a sus clientes en muchas de las herramientas que hoy van a aprender con ella. Entonces vamos a dar inicio a la charla y al final haremos algunas preguntas. Y pues muchas gracias, Jan, bienvenida. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Primero que nada, mil disculpas. La verdad es que estaba teniendo un problema para conectarme, pero ya estoy aquí. Les agradezco que nos acompañen hoy y bueno, como ya les dijo Rebeca, bienvenidos a los posgrados UC y hay muchas cosas interesantes que conocer y espero que la conferencia de hoy les pueda servir pues para aplicar en cualquier momento de la vida diaria, ya sea desde su desempeño en su trabajo, o desde un emprendimiento o desde el desarrollo de alguna actividad en la que ustedes deseen implementar o innovar. Creo que lo que vamos a hablar hoy tiene más este sentido de innovación y desarrollo o toma de decisiones. Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla para que puedan seguirme con la presentación. Y les pediría, si quieren irme anotando sus dudas y al final tenemos un ratito para hacer preguntas y respuestas. Y bueno, también si quieren como por el chat, no recuerdo bien si aquí lo puedo ver, creo que sí. Y si veo, bueno, voy contestando un poquito, ¿vale? Ok. Pues bueno, como les decía, el día de hoy les quiero compartir un poco la metodología Lean. Seguramente han escuchado por ahí varias veces sobre esta metodología, pero también es cierto que hay como hay Creo que sigue teniendo algunas fallas técnicas, Jan, con su conexión. Denos un minutito para que se restablezca. Te voy a escribir. Funcional. Ahí está. Jan. ¿Me trabé? Sí. Ay, Dios. De hecho, ahí ya. Ok, si quieres empezar, de hecho, a mí me aparece negro en tu pantalla, ya está corriendo. Ahí ya veo metodología. Qué barbaridad. Bueno, esto va a ayudar para explicar de qué se trata la metodología. Ok, hecho, gracias. Tiene mucho que ver con esta parte también, ayuda a atender las contingencias y las turbulencias definitivamente. Bueno, entonces pues arranco de nuevo. Ya estaba yo súper entrada en explicar de qué iba la metodología, pero bueno, voy de nuevo. Les cuento que seguramente han oído sobre este término, pero también a lo largo de mi experiencia, sobre todo en la parte de asesoría a pymes y medianas empresas, bueno, pequeñas y medianas empresas, me he dado cuenta que existen, pues si bien retos y también confusión de cómo aplicar de manera funcional la estrategia, porque al final no es lo mismo hacerlo cuando tenemos muchos recursos y estamos en una empresa grande, a poderlo implementar en una empresa pequeña o incluso en un emprendimiento, ¿no? Ahora, como les decía también, esta metodología no solo se trata o no solo se integra en la parte del desarrollo de emprendimientos o pequeñas empresas, sino en cualquier área de toma de decisiones dentro de una empresa, ¿vale? Entonces, bueno, contándoles un poco sobre qué es este término. Bueno, me siguen, todavía estoy aquí, bien. Contándoles un poco sobre este término o sobre, bueno, particularmente qué es la metodología.
lo que busca o su principal función es que podamos aprovechar al máximo los recursos, pero también tienen una visión de poder accionar de manera más rápida. Por eso les decía que funciona mucho también cuando estamos en momentos de turbulencia o en crisis, incluso como la que vivimos ahora, y cuando somos pequeñas empresas, porque la visión parte un poquito diferente de la manera tradicional. En la manera tradicional, pues sabemos que diseñamos nuestro objetivo, después del objetivo vamos a observar o plantear qué recursos nos sirven para este objetivo y de ahí vamos diseñando la estrategia. Sin embargo, esta metodología también nos impulsa a tomar decisiones desde la mirada de cuáles son los recursos con los que contamos en el momento. Y esto porque al final, si pensamos, por ejemplo, en una pequeña empresa, cuando nosotros queremos implementar un plan de negocios o una planeación estratégica, igual que lo hacemos en una empresa grande, hay muchas áreas o muchos huecos que quedan porque no tienen las herramientas para llenar esto. Lo mismo cuando queremos innovar, por ejemplo, desde la dirección en una empresa, quedan estos huecos en donde, bueno, la innovación al final pues tiene ciertos riesgos ahí afuera y necesitamos lanzarla para ver qué es lo que va a suceder. Entonces, esta metodología parte primero de mandar los recursos hacia arriba y de ahí vamos diseñando el resto de la estrategia. Ahorita vamos a tocar un poco más cómo se da esta estructura. Entonces, bueno, nos habla del aprovechamiento máximo de los recursos, contemplando siempre una visión de largo plazo y que todas las acciones que desarrollemos nos permitan aumentar el valor. Obviamente esta parte de aumentar el valor tiene que ver con el valor que nuestro consumidor o cliente observa dentro de nuestras acciones, ¿no? Algo también importante de esta metodología es que mantiene al cliente al centro, no es nada nuevo, ¿no? Yo creo que hoy en día ya la Merca, la Publi, muchas disciplinas nos dicen que pues tenemos al final que mantener al cliente o al consumidor siempre al centro, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, la visión también de largo plazo lo que nos dice es que todas las acciones que vamos desarrollando, si bien se implementan en pequeño y de manera inmediata, siempre tienen que contemplar un impacto en el largo plazo. Yo creo que eso también es algo que la mayoría dominamos. O bueno, tenemos muy claro, aunque a veces no implementamos, ¿no? Sin embargo, algo súper importante de esta metodología es que nada tiene que ver con la reducción. De hecho, aquí les quiero contar que cuando esta metodología se quiso, evidentemente, bueno, no sé si lo han escuchado, pero esta metodología surge, o le llaman también de hecho el modelo Toyota, porque surge a partir de Toyota, que busca hacer una mejora en el desempeño y el desarrollo de sus procesos. Cuando de pronto se busca traer esa metodología e implementarla, se malinterpreta, ¿no? Pensando que se trata de no optimizar los recursos, sino de reducir. Y el error ahí es que al reducir estamos dejando afuera cosas que pudieran aumentar el valor para el cliente o el consumidor, que nosotros contemplamos que nos eleva los costos y no estamos observando el impacto que esto puede tener. Entonces, siempre hay que tener súper claro que cuando hablamos de metodología Lean, nunca se trata de reducción, sino de optimización y aprovechamiento. Siguiendo con esto, como les decía al principio, la intención de esta metodología es que observemos al proyecto de forma particular. Esto quiere decir que cada acción, cada nuevo cliente, cada nueva decisión que tengamos que tomar desde la dirección, cada implementación de una nueva estrategia, digo, de hecho, al ser estrategia, evidentemente nos exige que tenga un planteamiento particular. Si bien podemos aprovechar todo el aprendizaje de otras experiencias, o podemos aprovechar recursos que ya tenemos a la mano, podemos aprovechar manuales que se han diseñado. Lo que nos pide la metodología es que hagamos cada vez una nueva experiencia, manteniendo siempre una observación para que esto nos permita seguir aprendiendo y no nos estanquemos.
Creo que esto tiene un valor muy importante porque al final nos obliga a estar siempre capacitándonos, siempre aprendiendo, siempre mejorando. De hecho, por eso tiene que ver toda esta metodología con la mejora continua también, ¿no? Entonces, hacer una observación del proyecto de forma particular, contemplando generar ciclos de mejora. Ahorita les explicaré a qué me refiero con ciclos de mejora. Y como les decía, partir desde los recursos, diseñar el objetivo, plantear un proceso y finalmente llegar a la ejecución. Si bien nos pide que tengamos una acción rápida frente a la toma de decisiones, también nos obliga a hacer una planeación un poquito más específica y más controlada, ¿no? Yo creo que es una de las claves de esta metodología, porque se trata de siempre mantener un poquito más el control de lo que hacemos en otras ocasiones. ¿A qué me refiero con empezar con los recursos? De pronto puede pasar que, voy a poner el ejemplo de una empresa pequeña, como les decía, en donde a lo mejor, podría yo decirle, lo que tienes que hacer es invertir en una campaña publicitaria. Pero el problema es que no tienen los recursos suficientes para arrancar con este objetivo, aunque sí podría ser tal vez la mejor estrategia para lo que quiere lograr, al final pues no aplica, no es pertinente para esta empresa, ¿no? O si estuviéramos hablando de tomar una decisión desde la dirección que tenga que ver a lo mejor con integrar una megatendencia, pues probablemente haya mucho entusiasmo por hacerlo, pero también hay que contemplar los recursos que se tienen que integrar para poder generar este proceso y que al final es una inversión. Y ya sea desde la alta dirección o desde una pequeña empresa, al final pues todo esto implica un riesgo y siempre pues va a haber una cierta resistencia para conseguirlo. Pero si lo hacemos desde la mirada de los recursos, entonces podemos tener una mejor capacidad de acción. Es decir, primero observo, tengo estos recursos tal vez económicos, tal vez intelectuales, materiales, etcétera, y entonces veo cuál es la manera en la que esos recursos me permiten diseñar un objetivo que se alinee a esa necesidad que estoy detectando, como les decía, siempre poniendo al cliente o al consumidor al centro, ¿no? Como hablaba ahorita, por ejemplo, de integrar una mega tendencia, pues entonces la manera en la que lo puedo hacer es pensar, vamos a pensar que una mega tendencia es la utilizan digitalmente juntos, ¿no? Esto quiere decir que cada vez más clientes y consumidores nos están exigiendo estar cerca de ellos desde un medio digital. Y si esto ya era una mega tendencia que se marcaba en 2019, sin dudarlo, evidentemente esta crisis sanitaria nos obligó a avanzar 2 años a hacerlo, ¿no? O sea, los que estaban pensando hacerlo y lo iban implementando de manera paulatina, al final esta situación pues los obligó a hacerlo de manera, pues si no inmediata, por lo menos reducir el tiempo de este proceso. Entonces, digamos que yo lo que quiero es implementar esta mega tendencia. Lo que tengo que hacer antes de diseñar el objetivo es contemplar con qué recursos cuento para sumarme a esto, ¿no? A lo mejor si soy una empresa grande, pues tengo los recursos económicos, pero no el conocimiento técnico. A lo mejor a la mano no tengo la gente que tiene todas las herramientas adecuadas para ayudarme a sumarme a esta mega tendencia. Entonces, desde la mirada de mis recursos, veo cuál es el primer paso, cuál es el primer objetivo que tengo que diseñar y accionar lo más pronto posible, ¿no? Para poder acelerar mi proceso en este crecimiento o en esta necesidad que me está marcando mi cliente o mi consumidor. Si lo vemos desde una pequeña empresa o una pyme, pequeña o mediana empresa, lo que podría pasar es que yo tengo 2 años haciendo alguna cosa para eventos, ¿no? A lo mejor esto que se hace de mesas de dulces, por decir algo. A lo mejor entonces ya tengo 2 años con el conocimiento, ya tengo algunos clientes incluso, pero nunca he diseñado un plan de negocios. Entonces, para poder hacer este plan de negocios, en realidad yo, asesora, te diría, no, pues nos vamos atrás y desde la idea empezamos a construir todo, pero no lo puedo pausar porque al final esta persona quiere seguir generando los recursos a los que ya está acostumbrado y más bien su necesidad parte
de crecer o incrementar estos recursos. Entonces, ¿qué toca hacer o cómo implemento esta metodología? Observando con qué cuenta y empezar a lanzar algunas estrategias que le puedan ayudar a tener objetivos mucho más medibles y controlables, pero accionar de manera más rápida. Después de esto, entonces ahora sí diseño un proceso, ¿no? ¿Cómo es que voy a tener una serie de pasos? Lo mejor aquí sería lo más automatizados posibles para alinear o para llegar a ese objetivo. Y una vez que he diseñado este proceso, empieza la ejecución. Aquí sí es súper importante hablar de que la metodología dice primero se diseña el proceso porque hay un valor más, una reducción importante en los costos si hacemos modificaciones durante el diseño del proceso que si lo hacemos una vez que estamos en marcha, ¿no? Y esto yo creo que es muy evidente para muchos, que ya lo hemos vivido alguna vez, que de pronto nos lanzamos a implementar una acción, está bien, ¿no? Accionar pronto, pero el problema está en que no hice una observación a largo plazo y ese recurso de pronto se queda frenado o parado o incluso se desperdicia. Entonces, es mejor hacer ajustes durante el diseño que hacer ajustes durante la puesta en marcha, aunque a veces sí se tendrá que hacer durante la ejecución. Después de esto, otra parte súper importante de la metodología es la curva de influencia en los proyectos. ¿A qué le llamamos curva de influencia? Como estos puntos que rodean o que acompañan mi proceso para que pueda alcanzar un desarrollo y una optimización. Entonces, lo primerito que tenemos que observar es cuáles son los costos que me implica tomar esta acción y qué capacidades tengo para tomar esta acción. Como les decía, con capacidades me refiero a conocimientos técnicos, a herramientas físicas que me ayuden a lograr el objetivo, a personal a lo mejor que pueda ayudarme a tener una mejor idea de por dónde dirigir mi objetivo o mis metas. Y evidentemente cuando hablamos de costos, pues también medir qué tanto nos implica, qué tanto riesgo y qué tanta inversión tenemos que generar para poder alcanzar estos objetivos. Después de esto en la curva sigue evaluar estos costos que les decía, ¿no? Cuánto me cuesta hacer un cambio durante el diseño del proceso y cuánto me cuesta hacer un cambio en la ejecución. Habrá veces que convenga, al evaluar estos costos, esperar al cambio durante la ejecución, pero mayormente es mucho más controlable y reduce el riesgo si hacemos el cambio durante el diseño del proceso. Posteriormente en la curva también tenemos el proceso integrado con mediciones constantes. Esto quiere decir que en lugar de hacer el objetivo, el proceso y esperar a que este termine para medir si nos funcionó o no, la metodología propone que tengamos momentos pequeños en el tiempo en donde vamos midiendo, para que tengamos la capacidad de accionar si necesitamos hacer un ajuste y mejor hacerlo antes de llegar al final en donde ya lo único que nos toca es medir que no funcionó, ¿no? El ideal es medir durante el proceso y poder hacer algunos ajustes, un poco como les decía antes, esto habla más del costo de los cambios dentro de la ejecución. Bueno, algo muy importante de esta metodología es que definitivamente nos obliga a tener una mirada del trabajo multidisciplinario. Súper importante la diferencia, ¿no? Porque interdisciplinario tendrá que ver con que integremos elementos de un mismo conocimiento, de una misma área de desempeño, pero con diferentes ópticas. Y en este caso nos pide que integremos personal de todas las áreas. Esto quiere decir que entendamos que para poderle dar valor o asignar valor a nuestras acciones y a nuestro producto final desde las necesidades del cliente, necesitamos que toda la gente involucrada diga cuál es su visión de esto y cómo ellos suman valor para llegar a esta parte en donde el consumidor al final se siente satisfecho y puede observar todos los atributos que hemos construido. En este caso se me ocurre de pronto pensar, por ejemplo, en la construcción de un producto tangible, en donde anteriormente a lo mejor lo que hacíamos era desde el departamento de mercadotecnia, tal vez
diseño industrial, algunas áreas que estaban directamente involucradas en que como tal el producto existiera, y pues desde la evaluación del comportamiento del consumidor. Pero la idea en este punto es que toda la gente, que al final hay una razón por la que está en esta empresa, o la mayor parte de la gente que podamos sumar a la decisión, pues se pueda integrar para que entonces podamos asignar más valor a la propuesta que le hacemos al consumidor final o al cliente, ¿no? Bueno, después, siguiendo con esto, aquí vamos a contemplar 4 pilares muy importantes para poder integrar esta metodología. Estos pilares, primero, cuando hablamos de flujo de valor, justo es esta parte donde les decía que tenemos que contemplar a nuestro consumidor o cliente y que entonces empecemos con las acciones, elevando el valor de las acciones que desarrollamos dentro de la empresa para que sean visibles para el consumidor y que cada una de las acciones realmente sean significativas dentro de nuestro proceso y que todos tengamos claro el valor que asigna esta acción. Después de eso, entender cuál es la parte o cuál es el valor que se asigna a partir de nuestro personal y qué parte representativa o qué parte suma al proyecto final. Después, evidentemente, observamos de nuevo cuál es el valor que tiene nuestro cliente y consumidor también para nosotros y por qué es que estamos construyendo a partir de las necesidades que ellos nos plantean. Después de observar el flujo de valor, lo que sigue es contemplar el diseño de sistemas de trabajo. Por eso les decía al principio que la metodología no es como, bueno, ya nos vamos a relajar y entonces vamos tomando acciones inmediatas, ¿no? Sino que si bien nos obliga a aventarnos un poco más y a tomar acciones en un tiempo un poco más corto, también nos exige que seamos mucho más, tengamos un control mayor en el proceso y estemos muy atentos de esto. Entonces, los sistemas de trabajo, como ya dije, tienen que ver con el control en todas las acciones, tiene que ver con aprender a diseñar procesos muy cortos para que cada uno de estos pueda ser observado y que en cada uno de los procesos estemos generando aprendizaje. ¿Cómo podemos generar este aprendizaje en cada uno de los procesos? Deteniéndonos a llevar una bitácora en donde registramos qué ha ido pasando, ¿no? Desde qué hace el personal, cómo lo hace, en cuánto tiempo lo estamos haciendo, cómo estamos aprovechando los materiales. Muchas veces también una parte importante es que dentro del proceso nos vamos a dar cuenta que los materiales o todos los recursos que tenemos pueden aprovecharse mejor o pueden aprovecharse para otras áreas, ¿no? Aquí algo súper importante también de la metodología es que como al final nosotros vamos a hacer que cada estrategia y que cada objetivo nuevo se haga desde los recursos, pues de pronto todos cambiarán o muchos cambiarán de posición para que podamos aprovecharlos mejor. Yo estoy segura, y sobre todo porque he platicado con gente que está, por ejemplo, en la producción de algunos equipos de plástico, de juguetes, etcétera, que ahora tuvieron que parar su operación, pero tomar una decisión de cómo optimizar y aprovechar sus recursos, pues de pronto se dieron cuenta que a lo mejor tenían nuevas líneas de productos que podían lanzar en el largo plazo. También a lo mejor se dieron cuenta que podía hacer una acción para este momento, para seguir generando recursos y mantener a su personal, pero al final nos ayuda, este aprendizaje continuo nos ayuda a ver qué otras áreas más podemos crecer o cómo podemos aprovechar más los recursos. Pasa mucho, por ejemplo, con los recursos humanos, que de pronto tenemos a una persona, ya sabemos que este es el creativo, ¿no? Y entonces siempre lo tenemos ahí y siempre está desarrollando ese papel. Y está perfecto, pero cuando hacemos esta modificación a partir de la metodología, nos permite explorar qué más, qué otras cosas puede hacer, qué otras formas de asignar o de agregar valor tiene, ¿no? Entonces a lo mejor de pronto podemos descubrir que esta persona que es el creativo también tiene una gran capacidad para entender el comportamiento del consumidor, por ejemplo, ¿no?
y que entonces ahora para otros proyectos podrá desempeñar esa parte. Importante es pues no encasillar, darnos cuenta que a lo mejor para este proyecto pudo funcionar en la observación del comportamiento del consumidor, pero que habrá otros proyectos que no nos dan esa posibilidad. Me gustaría como en este punto resaltar que entonces la parte más importante, bueno, una de las partes importantes de esta metodología es generar una sensibilidad para entender que cada vez, es una sensibilidad y tal vez diría un poco una flexibilidad, para entender que cada evento nos va a obligar a tomar acciones diferentes. Yo creo que no hay mejor momento que lo que estamos viviendo ahora para darnos cuenta de ello, ¿no? Evidentemente, esto nos empujó a replantearnos cosas, nos empujó a observar los recursos con los que ahora contamos y pues tratar de hacer algo con ellos, ¿no? Yo creo que de pronto esto nos puede convertir de pronto en los especialistas del Lean, porque pues todos tuvimos que actuar. Tiene mucho que ver con esta parte, siempre me gusta poner el ejemplo de cuando, más adelante de hecho voy a llegar a esa parte, pero cuando tú te vas por la calle y te vas a caer, pues tienes una respuesta automática que es meter las manos, ¿no? Y al final puede ser, es una buena respuesta que te puede mitigar el impacto de la caída. Y también tienes otra forma en la que podrías ir planeando reducir esa posibilidad de riesgo. Pero al final, en la vida, tanto personal como en la toma de decisiones en las empresas, hay que darnos cuenta que habrá momentos en los que esto va a suceder y qué mejor que tengamos herramientas rápidas para accionar. Bueno, eso en la parte de los sistemas de trabajo. Después, otro punto esencial es la mirada en el futuro, como ya lo habíamos hablado, pero esta mirada en el futuro tiene que ver con 3 puntos importantes. Uno es con las inversiones, una disculpa ahí por el error en la palabra, por cierto. Las inversiones quiere decir que todas las veces que vayamos a utilizar un recurso económico, sea pensando en todos los beneficios que nos va a dar también en el largo plazo. Por ejemplo, si yo me dedicaba o me dedico a hacer eventos, a lo mejor como los conciertos, eventos masivos como los conciertos o las ferias comerciales, ¿no? De por sí creo que empezaba a haber un cambio en la manera en la que la gente veía este tipo de actividades. Entonces, empezar a observar hacia dónde está moviéndose esto, ¿no? Ahorita hablaremos también de los drivers para poder observarlos e implementar. Entonces, invertir en algo que a lo mejor en este momento me ayuda a hacer el boom de los eventos o de las ferias comerciales, podría no ser la mejor decisión, si bien me permite accionar en el corto plazo y entrarle a algo que está sucediendo, también es cierto que a lo mejor no me va a permitir optimizar este recurso en el largo plazo, porque si bien la gente ya no estaba, es un decir, ¿no? En este momento no tengo como, para decir tangible que tanto pudo haber disminuido antes de esta pandemia la visita a ferias comerciales, pero bueno, si ya bien la gente se estaba migrando a otras formas de acercarse a las marcas, pues bueno, entonces ahora con esto, pues evidentemente de manera más dramática sucede y obviamente habrá que replantear si seguirá siendo atractivo, si seguirá siendo la forma en la que la gente se va a acercar a las ferias comerciales, digo, a los productos o a las marcas, ¿no? Entonces, siempre que hagamos una inversión, contemplar que no solamente sirva para accionar en este momento, sino que la inversión tenga un impacto en el largo plazo. Y eso pues creo que es un poco lógico en la toma de decisiones, pero a veces nos queda muy corta la visión y no somos muy, de pronto dejamos de lado otras cosas que podrían estar llegando o pegando a la marca o a la empresa que creemos que están lejos de nuestro círculo o de nuestro mercado incluso, ¿no? Después de esto también que las herramientas que actualmente tenemos se mejoren y se cambien o se desarrollen con esta mirada del futuro también, ¿no? En donde a lo mejor si ya vemos que la gente se está migrando hacia la parte digital, pues entonces empezar a utilizar las herramientas que ahorita tenemos para construir hacia ese futuro que ya estamos observando que es hacia donde va nuestro consumidor.
o nuestro cliente, dependiendo. Posterior a esto, también observar que nuestro control de riesgo tenga siempre una mirada en el futuro. Cuando hablamos del control de riesgo es observar que si bien hay megatendencias que empiezan a llegar y que la gente se está mudando hacia allá y que la gente, que sería positivo integrarla, también hay que observar qué tanta pertinencia tiene con nuestra marca, con nuestro cliente y con lo que nosotros hacemos y el riesgo en el corto y largo plazo de migrarnos o de movernos hacia esa tendencia. Y también entender que a veces no serán solamente megatendencias las que haya que integrar, sino eventos fortuitos o turbulencias que puedan impactar a nuestra empresa. Después de eso, de la mirada en el futuro, la parte que hablamos de mejora continua, uno es la parte de sostenibilidad en la entrega del valor al consumidor. Y aquí quiero hacer una pausa porque creo que, o por lo menos cuando he asesorado siempre me pasa que hay esta duda de qué quiere decir o de qué se trata cuando hablamos de sostenible y qué es cuando hablamos de sustentable. Y aquí errores o cosas muy comunes que suceden es que, bueno, sustentable es para el medio ambiente y sostenible es para las empresas. Y no necesariamente es así, si bien es la manera en la que hemos implementado estos términos en un buen porcentaje, la diferencia tiene que ver con que sustentable sí procura el reintegrar los recursos de donde provienen para que exista un ciclo constante en el que yo me nutro de esos recursos, pero también los estoy regresando y no solo los aprovecho, sino que los regreso para que pueda existir una mejor convivencia, desempeño, desarrollo dentro de ese ecosistema. Llamemos ecosistema a cualquiera que esté, o sea, no necesariamente, como ya dije, un ecosistema hablando de la ecología, ¿no? Sino un ecosistema empresarial, un ecosistema en algún mercado en particular, de empresas, de clústeres, etcétera, ¿no? Eso es sustentable. Pero cuando hablamos de sostenible, tiene que ver más con los recursos que tengo, cómo puedo gestionarlos y aprovecharlos de manera creativa para que estos sean funcionales en el largo plazo, ¿no? Y entonces esta metodología propone eso, ¿no? O sea, si bien no vamos a tener esta parte de estar reintegrando el recurso, que sí los que tengamos se gestionen adecuadamente y se puedan aprovechar en la mayor parte de las acciones, ¿no? Por lo tanto, tampoco se trata de explotar a la gente o los recursos, ¿no? Se trata de, nuevamente, como les decía, del aprovechamiento de estos. Después de eso, bueno, y obviamente, como ya lo hablamos varias veces, tiene que ver con que esta sostenibilidad está alineada con asignarle valor al consumidor, ¿no? Lo que ellos van dictando y sobre todo hoy en día que creo que podemos darnos cuenta que es cada vez más cambiante, el consumidor está en más lados, puede estar a la vez en 3 dispositivos, ¿no? O estar, por ejemplo, en televisión, contestando el celular y de pronto a lo mejor hacer algo en su compu, entonces, o en una tablet. Entonces, pues evidentemente esto nos obliga a ser todavía mucho más creativos en la entrega de valor a nuestro consumidor. Después de esta parte de sostenibilidad, seguimos con, como ya lo hablamos también, con la parte de capacitación y desarrollo constante. Como estamos aprovechando nuestros recursos y buscamos accionar de manera creativa conforme el consumidor nos va marcando esta pauta, pues entonces nosotros tenemos que capacitarnos de forma constante. Ahora, esa capacitación otra vez tiene que ir a evaluar este proceso de qué tan sostenible es, ¿no? Esa capacitación, qué tanto se puede aprovechar y se puede replicar dentro del mismo centro de trabajo o dentro del mismo equipo de trabajo. Por eso, otra vez nos sirve mucho la parte del enfoque multidisciplinario, porque si yo puedo contar con una capacitación que abrace a la mayor parte de la gente que está dentro de mi empresa, pues entonces esto nos va a ayudar a que la capacitación sea un poco más sostenible y entonces se haya aprovechado mejor. Y a la vez nos ayude a automatizar y a mejorar nuestros procesos. O sea, va siendo como una cadena en donde todo se va dando de manera un poco más sencilla, porque al final todo está vinculado y alineado, ¿no?
Después de eso, la consecuencia tendría que ser la automatización. Esto quiere decir, como hay un buen aprovechamiento de los recursos, como nuestras estrategias son sostenibles, como vienen de las necesidades del consumidor, pues entonces empiezo a entender a partir del aprendizaje que generé antes, cómo puedo eliminar algunos procesos o mejorarlos de forma que estos se pueden explotar mejor o se pueden aprovechar mejor, ¿no? Bueno, y esta parte son como los 4 pilares de esta metodología y nos va llevando un poco a construir una mejor manera para implementarlos. Bueno, antes de llegar a este punto, voy a regresar un poquito. Antes de llegar a este punto, como les decía, también hay una parte importante en donde la metodología nos dice que siempre tenemos que mantener dos preguntas, ¿no? O dos respuestas a la mano. Una es esta que les hablaba de respuesta automática, la que está un poquito más obligada porque algo se está sacudiendo en nuestro entorno, ya sea directamente con nuestro cliente, en el mercado, en la industria, dependiendo cualquiera, al final pues estamos dentro de ese ecosistema. Entonces, aquí algo súper importante es en cuanto empezamos a sentir este movimiento, pues tener esta respuesta automática para mitigar el impacto, ¿no? Lo que les decía de meter las manos cuando me doy cuenta que me voy a caer. Y también nos pide o nos dice que tengamos una respuesta que es programada. Esta respuesta programada nos permitiría, al observar lo que está sucediendo en el entorno, hacer un proceso, algunos pasos que me lleven a detener la posible o el posible riesgo, ¿no? La posibilidad de caer. Entonces, esto quiere decir que si yo voy con el tiempo planeando, no sé, cuando les decía el ejemplo de que si me caigo pongo las manos, se me ocurre que a mí particularmente me encanta usar tacones, ¿no? Entonces me ocurre que de pronto voy a San Miguel de Allende y sé que la calle está toda empedrada, ¿no? Por donde sea que yo vaya. Entonces, aquí lo que va a pasar es que la manera de generar una respuesta programada sería, bueno, pues entonces me voy de tenis o me llevo unos zapatos un poco de plataforma, no sé, ¿no? Encontrar una forma de aprovechar los recursos con los que ahora cuento para generar esta respuesta programada y mitigar, pues claro, en este caso todavía mejor la posible turbulencia o la sacudida que venga del entorno. Además de esto, les decía que algo muy importante es mantenernos siempre observando los drivers. ¿A qué me refiero con drivers? Es esta parte, estas pequeñas señales que empieza a ver alrededor, a lo mejor de la industria, del mercado, del consumidor, que me dicen que algo está cambiando, ¿no? Y de hecho, esos drivers tienen etapas, ¿no? Va pasando que de pronto vemos, por ejemplo, que solo el 5% de la gente está moviéndose hacia allá. Yo, por ejemplo, a mis emprendedores les digo a lo largo de estas etapas que esperen por lo menos a la segunda. La segunda, porque bueno, si bien en la etapa en donde el 5% ya está cambiando es muy buena para ser pionero o innovador, también el nivel de riesgo pues, es muy alto, ¿no? Y entonces, otra vez, observando desde mis capacidades y mis recursos, habría que ver si es el momento de tomar una acción o no. Después de ese 5% sigue cuando del 10 al 15% de la población ya está cambiando. Bueno, a veces me puedo dar cuenta incluso cuando surge una norma o cuando surge un cambio de gobierno, sin meternos con ninguna forma, pero al final un cambio de gobierno evidentemente va a generar nuevos procesos, entonces observar, ¿no? ¿Qué señales va a lanzar esto que pueda llegar a mi industria o al mercado en donde yo me muevo? Cuando el 10 o el 15% de la población se empieza a cambiar, empieza a moverse, es para mí en donde recomiendo que podamos tomar acciones desde donde nuestros recursos y nuestras capacidades nos permitan, porque aún estaremos en esta etapa de ser innovadores, pero el riesgo es un poquito menor porque al final ya tenemos un par de referentes que nos muestran qué está pasando.
Además, la probabilidad de que este driver se convierta finalmente en una tendencia es bastante alta ya en esa etapa. Después de esta etapa vamos a tener una en donde ya el 40% de la población la está siguiendo. Pues esto obviamente nos habla de ya un mayor nivel de seguridad para tomar una acción, pero también nos habla de no seremos precisamente ni los pioneros, ni los innovadores, y además nos obligará a integrar la tendencia de una manera todavía más creativa que le hicieron los que se integraron al principio, ¿no? Seguramente podemos recordar como muchos productos en donde hubo quien sí decidió sumarse al cambio, quienes decidieron quedarse también. Después de ese 40% de la población, viene ahora ya solo el 15% de la población no está integrándose en esta tendencia. Cuando esto sucede, digamos que ya estamos tarde, pero que al final el nivel de riesgo pues es muy corto, ¿no? Entonces también podríamos ver desde nuestros recursos y nuestras capacidades que ese es el momento para actuar y entonces integrarnos en la tendencia. Es importante, tenía yo muy en mente hablarles de esta parte de los drivers y los roles de las tendencias, porque a veces me pasa mucho que me preguntan como en la toma de decisiones cuál es el momento ideal. ¿Cuál es el momento ideal? Pues les diría nuevamente, partiendo de esta metodología, primero observar tus recursos y tus capacidades y entonces tomar una decisión. Ya que tenemos esto claro, ahora quisiera hablarles un poquito sobre cómo esto nos lleva a diseñar indicadores. Voy a irme lo más rápido posible porque creo que ya me extendí un poco, pero bueno, ¿qué es un indicador? Pues básicamente una vez que tengo mi objetivo, una forma de medir la eficiencia y la eficacia de una acción que voy a llevar a cabo para lograr ese objetivo. Básicamente ese es el indicador. Y los indicadores se pueden usar en todo. O sea, esto que oímos por ahí de los KPIs, ¿no? Por ejemplo, pues tiene que ver con esto, ¿no? Con tener un indicador alineado que mida las acciones que me ayudan a alcanzar el objetivo, ¿vale? Bueno, entonces, para hacer este indicador me tengo que preguntar lo siguiente. Primero, ¿qué problema esta acción en particular me ayuda a resolver? Después, ¿con qué elementos o cuáles de los elementos, como ya lo hablamos antes, me ayudan a que esta forma en la que resuelvo se eleve? Después de eso, también, ¿qué cosas o qué elementos necesito que estén alrededor de esta acción para que ese valor de veras se consiga como yo lo tengo visualizado? De ahí seguimos con cuáles son las acciones que tengo que implementar para detonar este valor que estoy planteando. Les voy a poner aquí también, dentro del KPI o de un indicador, lo que tengo que hacer es observar primero con qué finalidad se está haciendo, es decir, para qué lo hago, y que no es lo mismo que el propósito, o sea, con qué intención lo estoy haciendo. Después también cuáles son los elementos o componentes que se van a involucrar, y aquí van, como ya les dije, los materiales, los económicos, los humanos, por supuesto, y aquí tenemos que entender entonces que estos componentes tenemos que poder medir cuál ha sido el valor que aportaron para esta acción. Y finalmente, obviamente, la acción que nos ayude a alcanzar el objetivo que planteamos. Les puse aquí un ejemplo para que sea un poquito más sencillo de entender cómo diseñamos un indicador. En el marco lógico, es decir, todo lo que está alrededor del indicador, es lo siguiente. Primero, de forma interna, voy a medir cuál es el impacto directo que espero de esta acción, ¿no? Entonces, primero pongo la acción, aquí como ejemplo les puse la colaboración de mi marca con un influencer en Instagram, por ejemplo. De manera particular es algo que ahorita estoy trabajando con una de mis clientas. Después, medir de manera interna otra vez cuál es el resultado estimado o la salida que espero obtener de esa acción. Aquí hagámoslo lo más medible posible, es decir, que haya una acotación en tiempo, que exista una inversión económica, que exista una forma de evaluar el alcance de esa acción, ¿no? Entonces, mi resultado se ve en este ejercicio atraer al 5%
de los seguidores del influencer a mis redes, ¿no? Y es súper importante porque a veces tomamos decisiones como, sí, págale a ese influencer, mándale. Particularmente les puedo decir que nos sucedió con esta marca que estoy asesorando ahorita, hasta que dijimos, a ver, o sea, ¿por qué estamos teniendo uno y otro y otro? Porque todo el mundo dice que son los más famosos de este sector y no estamos viendo si de veras, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver si es real? Pues asignar un porcentaje de lo que esperamos obtener. Existen maneras o fórmulas para ayudarnos a entender cuál sería el porcentaje ideal, pero bueno, eso se los dejo para otra. En este caso, les puse entonces que lo que busco es atraer el 5% de los seguidores los seguidores de ese influencer a mis redes sociales, ¿no? Después de ahí, ahora sí, me voy con el efecto, es decir, las consecuencias de esta acción, ¿no? O sea, si ya alcancé mi resultado, eso es muy bueno, y a veces muchas empresas se quedan con eso como la única parte significativa del KPI, pero la realidad es que el indicador debería de seguir rebotando y generando más impacto. Entonces, ¿cómo mido eso? Bueno, en este ejemplo les puse, para el corto plazo, que el 20% de los seguidores obtenidos, es decir, la gente que vino a través de mi influencer, se transformarán en ventas, ¿no? Ese es mi ideal para el corto plazo. De ahí, en el mediano plazo, el 10% de los nuevos seguidores, es decir, los que llegaron con este influencer, ellos mismos ya empiezan a compartir nuestro contenido en sus redes sociales. Sigue siendo como una consecuencia del primer indicador que me marqué. Finalmente, en el largo plazo, pongo el 60% de los nuevos seguidores se convertirán en fans o muestran lealtad a la marca. De forma particular, les diría que el indicador no acaba hasta que llegue ahí. Evidentemente, como hablamos de que tenemos que ir midiendo en corto tiempo, pues sí, veo primero el resultado y digo, ok, voy bien, y además más o menos podría calcular que la consecuencia se va a dar de esa forma lógica. Pero lo ideal es seguir midiendo ese avance que tengo en mi indicador. Y bueno, voy a acabar aquí para poder, si alguien quiere hacer preguntas, pues poderlas atender. Sobre todo me gustaría, si alguien quiere compartir un caso o algo en donde pueda ayudarles a sumar, pues me encantará ayudarles. Muchísimas gracias, Jan. No sé si alguien tenga alguna pregunta, quisiera activar su video y solicitar la pregunta o a través del chat comentarla. Yo sí tengo una pregunta en lo que los demás se animan. Me encantaría Claro. que justo como decías, que es una metodología tanto para empresas grandes como para empresas pequeñas. Justo, ¿cuál sería la recomendación de cómo arrancar en una o cómo arrancar en otra? A lo mejor dejémoslo en un término medio, en una mediana empresa donde estamos hablando de unos 100 colaboradores, que digas, bueno, pareciera que no es tan rápido como en un emprendimiento donde a lo mejor el número de colaboradores es menor, ni tan lento, ¿no? Como una empresa grande que cuenta con 200, 300 colaboradores. No sé si nos puedes regalar algunos tips en este intermedio. Sí, claro, creo que justo el tip o la parte clave que yo veo en la implementación de esta metodología tiene todo que ver con que es súper customizable, ¿no? Va de observar tus recursos. Entonces, cuando tú observas tus recursos, se puede adaptar o amoldar a lo que cada empresa tiene. De hecho, por eso es tan noble con las pequeñas y medianas empresas, porque no necesita verse, ¿no? A veces es súper triste cuando le das a una mediana empresa una sugerencia que tiene que ver con la planificación de toda una mega empresa y una comunicación organizacional súper profunda, y que la mediana empresa a lo mejor no tiene esto, ¿no? Entonces, lo que nos dice esta metodología es, voltea hacia adentro, observa qué tienes, qué valor está exigiendo tu consumidor o tu cliente, y con esto que tienes,
toma una acción o genera una estrategia. Para mí, por ejemplo, de forma particular les comparto que pues yo tenía como siempre esta formita muy cuadrada de, no, a ver, plan de negocios, ¿no? Vamos desde acá y tal y tal. Y hasta que no esté tal y hasta que no esté tal, te lanzas al mercado, ¿no? Pero me di cuenta en la marcha y por eso me metí así al full en la parte de la investigación de Lean, además que tuve la oportunidad en el posgrado de aprenderlo y profundizarlo más, por eso estudié en posgrados, el comercial, me di cuenta que no puede, que es como en las personas, al final no puedes exigir una misma manera de actuar cuando los recursos son otros, ¿no? No puedo decirle, oye, haz todo tu plan cuando la persona que se acerca conmigo me dice, oye, es que yo lo que quería es que ya tengo 2 años vendiendo, me está yendo muy bien, pero justo ya se me está saliendo de las manos. Es el momento de escalar, pero no sé cómo. Ah, pues no lo puedo echar para atrás. Lo que tengo que hacer es tomar sus recursos y generar este plan, ¿no? Bueno, no sé si por ahí iba un poco la pregunta, pero bueno, espero Sí, 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 que haya totalmente. ayudado. Y adicional quisiera preguntarte, dentro de las organizaciones, emprendimiento, medianas, chicas, grandes, globales, ¿existe un área en específico que sea, voy a decir, como el tutor de esta metodología? ¿Lo sugieres? ¿Qué sucede con esa parte? ¿Quién lleva la batuta de esta metodología? Fíjate que creo que de hecho es una de las problemáticas que hemos enfrentado en la implementación del Lean, porque pasa, primero, que justo nuestra estructura organizacional no tiene contemplado ese hueco en donde alguien puede tomar acción en la integración de Lean, pero ahorita les voy a dar mi sugerencia. Esa es una de las problemáticas que se enfrenta con esta metodología, y la otra es que todo el tiempo se piensa que es, bueno, recursos humanos, que aproveche a las personas y que el que no sirva, pues para afuera, ¿no? Y entonces, eso también es un error, porque cuando hablamos de aprovechamiento de los recursos, no tiene nada, de pronto las empresas lo primero que hacen es observar a los humanos, ¿no? Porque pues al final los materiales siempre han estado ahí, nos han dado, nos generan ventas, y por eso la innovación se detiene. Mi sugerencia está en que todos los actores, desde el área en donde te desempeñas actualmente, puedes implementar esta metodología. Porque al final, digamos que yo desde el área de mercadotecnia puedo buscar esta parte de multidisciplina, de trabajar desde un equipo multidisciplinario, que eso es también algo que mueve mucho. Que sí es un reto súper grande, que sí en las organizaciones actuales es muy complejo porque al final pensamos que el organigrama es ahí una cosita que está en el manual, pero sí es la manera en la que nos comunicamos. Entonces, pues por supuesto que todavía nos cuesta trabajo esta parte del trabajo multidisciplinario, pero la realidad es que yo les diría que esta metodología es para que tú tengas una herramienta para hoy levantar la mano y decir, oye, tengo esta idea, observé que tenemos estos recursos y hay una necesidad allá afuera, tomemos una acción. O sea, eso es lo que esta metodología nos brinda, o su bondad, ¿no? Eso es lo que a mí me hace sentir que al final, pues nos vuelve a todos emprendedores, como en una ocasión te decía, pues emprendedor no nada más es el que deja su chamba, pone un negocio, y no, emprendedor también puede ser dentro de tu propia empresa, pues generando nuevas ideas. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias. Pues aprovechando, creo que no han escrito nadie alguna pregunta, pues voy a tomar de nuevo La palabra. la palabra, agandallándome un poco y explotándote Muchas mucho gracias. Claro, por favor. respecto a esta metodología. No sé si puedas compartirnos algún fracaso de esta metodología que me parece que vaya voy a decirlo, viene junto con la naturaleza de la implementación de una metodología, los fracasos esperados. Pero no sé si nos puedes compartir algo más que del fracaso en sí, ¿qué detectaste tú que no podríamos hacer o qué podemos rescatar de ese aprendizaje, ¿no? Sí, justo creo que, como les decía, pues la realidad es que era sencillo fracasar al principio cuando buscábamos implementar esta metodología. O sea, digamos que en grande te puedo compartir que el primer fracaso fue
que directamente se trajo por primera vez a la industria automotriz y fue un desastre porque lo que hicieron fue reducción de costos, reducción de procesos y obviamente la pérdida de calidad. Eso digamos que en grande, ¿no? De manera personal te puedo decir que también pasa, ¿no? En la implementación en las pequeñas empresas, porque entonces lo primero que sucedió fue dejar de lado cosas que eran relevantes y que implicó un riesgo para el cliente y a la vez una pérdida, ¿no? Entonces, sí, había mucho riesgo cuando se estaba conociendo la metodología y de hecho creo que justo la belleza que tiene es en todo momento es aprendizaje. Entonces la parte padrísima que personalmente te puedo decir que aprendí, o sea, ya no en grande esta onda de se trajeron el modelo Toyota y las empresas y la automotriz tuvo un golpe, sino de manera personal, te puedo decir que lo que aprendí es que sí es tomar una acción rápida, sí es aprovechar tus recursos, pero nunca olvidar que eso te obliga a tener un mayor control de tus acciones. O sea, ese es así, clave. Y justo por eso lo quise ligar con la parte de los indicadores, porque para tener ese mayor control de tus acciones, en cortito, en cada pequeño proceso que vas haciendo, pues es a través de tus indicadores, ¿no? Y la realidad es que eso no pasa de moda, al contrario, creo que cada vez toma más fuerza, creo que cada vez nos va, bueno, ahora que nos sumamos al mundo digital, pues más, ¿no? O sea, tenemos que ver qué impacto, porque al final el entender el rebote inmediato es un poco más complejo. Este funnel o el flywheel flywheel se me fue la palabra, qué barbaridad, que donde observábamos al consumidor y nuestras acciones, pues está un poquito más disperso cuando tomamos acciones digitales. Entonces, pues es mucho más importante y muy necesario tener indicadores siempre. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Gracias Jan. Muchas gracias a todos los que estuvieron en esta plática. Les recomiendo síganos en Facebook de Posgrado SUSE y de todas las redes oficiales de la universidad, porque este tipo de conferencias se va a estar dando de manera cotidiana durante mayo, junio y julio. Y por aquí tenemos una pregunta, si tienes el tiempo le damos de una vez. Claro, claro, claro. Antes de la despedida fue así de safe. Veronique, ¿qué tipo de indicadores recomiendas para un restaurante? Bueno, primero que nada, que piense, o sea, dentro de un restaurante tiene que haber indicadores para cada área de desempeño de tu restaurante, ¿no? Que los primeritos que haría yo tendrían que ser con los productos que tienes, o sea, con tal cual los platillos que ofreces, sería el primero, porque a veces yo creo que ese es el más urgente, porque como son perecederos, si no tenemos un indicador que nos permita ver cuáles sí están funcionando, hay un montón de productos que se echan a perder. De manera personal lo viví con un emprendimiento y es horrible, ¿no? Primero quieres lanzarte con un montón de opciones en el restaurante y de verdad, si no vas midiendo el impacto de cada uno de tus platillos, tal cual, se desperdicia muchísimo y es muy triste. Entonces, el primero te diría que sea con los platillos o incluso con el diseño de tu menú tal cual, ¿no? Acuérdate siempre alineado con las necesidades de tu cliente y tu consumidor. Ese sería el primero. Y dos, el servicio al cliente, ¿no? Ese pues otro. Acuérdate que de pronto uno en un restaurante no, desgraciadamente por la acción de un mesero, por ejemplo, no dices, ay, es que el mesero Juan del restaurante tal era pésimo, ¿no? Sino que de plano pones como, en este restaurante atienden horrible, bla, 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 ¿no? Y al final, como el restaurante lo que buscas es una experiencia, pues él te está dando una mala experiencia. Entonces, otro indicador o el siguiente que yo te sugeriría es qué está pasando con el servicio al cliente, ¿no? Ir midiendo a la gente que tienes, las acciones de servicio al cliente que tienes, cómo estás atendiendo, si esto ayuda a generar experiencia o no, si la experiencia es la que el cliente y el consumidor espera, ¿no? Eso te sugeriría. Muchas gracias, Jan. Luego tenemos otra pregunta, un par de preguntas más. La primera es de María José de la Rosa. Hola, Janet. En la parte de curva de influencia en los proyectos mencionas se puede hacer un proceso integrado de mediciones constantes. Me gustaría saber si hay un rasgo o perfil en mi emprendimiento para saber si me conviene hacer esta medición por etapas, si hay algún rasgo o cosa que me permita saber
si para mí es conveniente hacerlo así. A lo mejor valdría la pena que María José hablara un poquito de su emprendimiento. No Ajá, sé, Jan, sí, si quisieras. pero pensando a lo mejor, claro, por supuesto, si nos quieres compartir un poquito más, pero de manera general te podría decir que también tiene mucho que ver con la etapa en la que te encuentras. Quiero ir a la parte de curva. Tiene mucho que ver con dónde te encuentras para poder hacer una decisión que esté un poquito más adecuada a, me imagino que te refieres a si es el momento de invertir o de generar costos en el diseño del proceso o si hacerlo en la ejecución. Yo les digo siempre que cuando están arrancando y tenemos, si, digamos, si estás en la idea en tu emprendimiento, primero hagas todo el diseño y vayas haciendo los ajustes ahí. Pero si ya estás afuera, entonces pues lo más económico para tomar una acción va a ser ir puliendo en el proceso, porque si te regreso, a lo mejor eso puede llevarte a perder ciertos clientes que ya son fieles, eso puede llevarte también a invertir mucho más de lo que tenías contemplado. Entonces, mi sugerencia sería, etapa de idea, tenemos el chance de hacer todas las modificaciones en el diseño. Si ya estoy en el mercado, digamos en una etapa temprana, pues te sugeriría entonces que vayas haciendo los ajustes sobre los procesos que estás teniendo. Obviamente, contemplando siempre lo que les decía del control de riesgo y el control de sus costos. Muchas gracias, Jan. Y Blanca dice, esta metodología puede aplicarse en el sector social, es decir, en instituciones de salud o que atienden problemáticas sociales que sean instituciones no lucrativas. Sí, por supuesto. De hecho, creo que súper se puede, ¿no? De manera particular, he colaborado con personas que se dedican a la parte de proyectos sociales y nos ayuda muchísimo, porque además los proyectos sociales de pronto tienden a ser muy cambiantes, bueno, tienden a ser cambiantes. También lo que puede pasar es que las megatendencias y los drivers les peguen de manera muy directa o mucho más fuerte. Y si vamos haciendo esta implementación de la metodología es mucho más funcional. Además, una gran ventaja que tienes es que muchas veces, pues tus recursos son no implican tantos costos y tenemos más áreas de donde agarrarnos, ¿no? A lo mejor nosotros podemos agarrarnos de voluntarios, podemos agarrarnos también de personas que nos fondean o podemos agarrarnos de otras organizaciones y hacer vinculaciones. Entonces, la metodología es muchísimo más enriquecedora cuando lo implementamos en un proyecto social, porque al final la mirada que vas a hacer hacia tus recursos te va a dar mucho más posibilidades de acción. Esa es mi sugerencia. Muchas gracias, Jan. Otra pregunta de Sergio Mendoza. ¿Cómo puedes adaptar esta metodología a un producto de alta demanda en la actualidad, como la venta de cubrebocas, y que permita tener una buena propuesta de valor? Sí, sí, pues justo, o sea, también eso, ¿no? De pronto dices, le voy a entrar a esta onda que además ya veo que hay una garantía de que va a ser aceptada, pero al final también hay muchísima competencia. Lo que hablábamos de cómo te vas integrando a una tendencia, ¿no? O sea, integrarse, por ejemplo, ahorita a los cubrebocas sería estar ya en la última parte de la etapa, porque medio mundo lo estamos usando, pero la manera en la que lo podemos implementar es observar tus recursos y a lo mejor, como ya hablamos de las características del cliente y por supuesto tendrías que sumar lo que está haciendo tu competencia, un poco lo que hablábamos en la vez de la sesión del océano azul, pues salirte de ese océano rojo y ya es más, ya ni siquiera miras al competidor, más bien ya estás viendo hacia otros mares para generar una propuesta de valor. No sé, te diría, genera la propuesta de valor desde la creatividad de tus recursos humanos, genera la propuesta de valor desde la creatividad o aprovechando recursos materiales que tengas ahorita, intelectuales, de conocimiento técnico. Eso es lo que te ayudaría a tomar acciones rápidas. Muchas gracias, Jan. Pues gracias a ti, Blanca, que nos escribe que muchas gracias. Gracias, Blanca. También María José, gracias a ustedes, gracias Sergio, gracias a todos los que estuvieron aquí al pendiente. Les recuerdo, estén al pendiente
de la página oficial de Posgrados UC, donde se están posteando y se están anunciando todas las conferencias vía Zoom que tendremos al menos un par de meses más.